Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Prepa en línea. Mi nombre es María del Carmen Rubio Álvarez. Anteproyecto Introducción. En el presente documento se pretende desarrollar un proyecto de investigación sobre el tema de los derechos humanos y la diversidad cultural, en específico sobre la violencia de género de Ecatepec en relación con sus raíces culturales. Pero ¿cómo es la relación entre los derechos humanos y la diversidad cultural dentro del problema que deseamos abordar? La exigencia de garantizar a las mujeres una efectiva ejecución de sus derechos fundamentales es desde hace tiempo objeto de atención por parte del derecho humano. No obstante esto, la discriminación contra las mujeres constituye un problema más actual que nunca, ya que se vuelve más difícil de combatir cuanto más profundas son sus raíces culturales, sin importar las formas que la misma puede asumir en culturas diferentes. Anteproyecto Introducción, segunda parte. Muchas mujeres son aún víctimas de violencias en las sociedades que se proclaman progresistas con sus derechos humanos, pero están arraigadas a sus raíces culturales. Dentro de la investigación nos vamos a enfocar a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en los artículos 2 al 4, en los que marcan los derechos y lo considerado violencia, así como conforme la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en la Ciudad de México 2007, en el capítulo 5, en el artículo 2.1, en los casos de feminicidio, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal al analizar lo declarado anteriormente y la realidad que se vive en México. A pesar que existen lineamientos para la protección de los derechos humanos, en específico en los casos de violencia de género, la violencia que reciben las mujeres sigue siendo arraigado como problema cultural. Combatirlo desde su problema cultural nos permitirá verlo como un problema político, así como incluir la patología de aquellos que realizan actos de violencia, haciendo surgir la conexión estructural entre discriminación y violencia, por lo que determinamos que es una violación a nuestros derechos humanos, lo cual le impide un desarrollo cultural en la sociedad. Objeto de estudio. La violencia de género es un tema de relevancia para los derechos humanos. México, a pesar de contribuir con las leyes para garantizar su protección, sigue ocurriendo grandes faltas, gran parte de ellos por conflictos culturales. Sin embargo, en la investigación pretendemos abordar cómo la sociedad arraigada, ideologías culturales evitan que los derechos humanos, como la libertad de violencia hacia el género, se puedan aplicar de forma correcta, obstaculizando su correcta ejecución desde el marco jurídico. Planteamiento del problema. La problemática social que se pretende abordar es la violación de los derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva de violencia de género y sus consecuencias de una sociedad arraigada a la violencia como factor cultural, y que durante los últimos años se ha demostrado que ha habido un incremento en los feminicidios, dadas a gran medida por consecuencia de la diversidad cultural, al estar arraigadas raíces, violencias de género. Preguntas de investigación. Factores de riesgo asociados a la violencia de género. Identificar acción que podría ayudar a mitigar la violencia de género. Identificar cómo el factor cultural influye en la violencia de género. La pregunta de investigación es: ¿qué factores desencadenan la violencia de género? ¿Cuál es la situación del Estado ante la violencia de género? Justificación. La violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias son un tema que conciernen al derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente la violencia es reconocida en diversos instrumentos internacionales como
una transgresión de los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, la realización de esta investigación justifica en base al impacto que tiene la diversidad cultural y la consecuencia de continuar con la misma cultura. Delimitación espacial. En la investigación nos vamos a enfocar en México, en la región del Estado de México, en el municipio de Ecatepec de Morelos. La población de nuestra investigación serán las mujeres que vivían en el Estado de México, pero únicamente entre 25 y 34 años, y cuentan con estudios superiores. Marco teórico. Una de las definiciones de violencia basada en el género más comúnmente aceptada es la ofrecida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993. En ella, la violencia basada en el género es definida como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El documento de la ONU describe tipos específicos de violencia en contra de la mujer, incluyendo el tráfico de la mujer, la prostitución forzada, la violación durante las guerras y las palizas y las violaciones por parte de los cónyuges, como se señala en la Convención Interamericana de Belém do Pará. Estas formas de violencia son una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Esta violencia es ejercida principalmente por los hombres, porque se ejerce dentro del contexto una sociedad en la cual ellos pueden desplegar su poder sobre las mujeres y de una forma sexualizada, mayormente usada como instrumento de humillación, como mecanismo de control de las mujeres. Marco teórico, segunda parte. La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y su participación plena e igualitaria en su vida. La violencia, cuya raíz histórica y cultural están estrechamente ligadas a una visión claramente misógino confirmado en diversos estudios e investigaciones. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2019 fueron denunciados 26 feminicidios y 99 homicidios dolosos de mujeres. A ellos se añaden casi 66,000 denuncias de delitos contra mujeres a la fecha en sus diferentes índoles. La violencia de género contra las mujeres es la vinculada en gran medida por parte de los medios de comunicación que han sido señalados por reducir estereotipos sexistas, el sensacionalismo prevaleciente, el tratamiento de este asunto vinculado con los medios digitales. A la ciberviolencia de género es identificada como una modalidad de violencia contra las mujeres, lo que demanda la actualización del gobierno local, de autoridades del federal y de empresas de ambos sectores. Marco teórico, tercera parte. CSNSP reportó durante el primer bimestre de 2021 el Estado de México se ubica en el primer sitio en crímenes contra mujeres, con 142 asesinatos. Esto es porque 18.3% de todo el país. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el mes de marzo, en las conferencias de prensa matutinas, informó la situación de violencia contra las mujeres y las diversas acciones que se están tomando. Asimismo, indicó el aumento de los feminicidios y en fechas recientes
se debe a que antes se integraban como carpetas de investigación y solo se trataba como homicidios de su administración afirmativa. Afirma que ha comenzado a clasificar los asesinatos de mujeres. Dentro de la investigación se usará la investigación cualitativa, porque al ser interpretativa podemos analizar y reflexionar sobre la información consultada para interpretar las consecuencias de la violencia de género en mi comunidad. Además incluye información cuantitativa, ya que demuestra estadísticas realizadas por órganos nacionales como internacionales para hacernos comprender el alcance que tiene de repercusiones. Durante el proceso de investigación se llegó a responder las preguntas planteadas y las acciones que se están tomando para frenar, así como para dar a conocer sus implicaciones. Referencias.